Bienvenido al Sembrando Ideas de esta tarde, en donde tenemos 4 panelistas, 2 investigadores del SPOL y 2 investigadores de instituciones amigas, como son la Politécnica Nacional y la Universidad de las Américas, para, desde la visión y perspectiva de estos investigadores nacionales, revisar el tema sobre avances y tendencias en los sistemas de comunicación digital. La forma en que llevaremos a cabo este conversatorio es que, en primer lugar, cada panelista hará su presentación, para lo cual destinaremos aproximadamente 48 minutos. Por ello, desde ya le pido a cada panelista tratar de presentar sus ideas iniciales en unos 10 minutos, una presentación de unos 10 minutos. Para luego de eso pasar quizás a la parte más rica del Sembrando Ideas, que es la posibilidad de que los asistentes al conversatorio puedan realizar preguntas a nuestros invitados de hoy. Y finalmente procederemos al cierre y agradecimiento. Puntos importantes es que vamos a mantener los micrófonos apagados durante la sesión para de esa manera garantizar un mejor sonido a quienes estamos escuchando a los panelistas. Y por lo tanto, la sugerencia es que tan pronto tengan ustedes una pregunta, la puedan canalizar a través del chat del Zoom, ¿no? Las preguntas no serán contestadas inmediatamente, sino que serán contestadas de acuerdo a lo que está previsto en la agenda, es decir, luego de que los 4 panelistas se hayan presentado. Pero las preguntas las pueden ir formulando en cualquier momento, de tal manera que si la intervención de un panelista les causa una pregunta o ustedes tienen una observación hacia algo que ha dicho el panelista, entonces inmediatamente lo pueden escribir en el chat y cuando llegue el momento de la sección de preguntas y respuestas, entonces ahí procederemos a revisar esas preguntas. Finalmente, para indicar que las opiniones que nuestros panelistas viertan en este conversatorio de Sembrando Ideas, obviamente son responsabilidad de ellos, no necesariamente representan los puntos de vista y pensamiento del SPOL, ni tampoco de las instituciones a las que pertenecen nuestros panelistas invitados. Bien, con esas pequeñas indicaciones, vamos a proceder a dar paso a nuestro primer panelista, que es el doctor Boris Ramos. El doctor Boris Ramos es ingeniero en electricidad del SPOL, tiene una maestría en administración de empresas y un doctorado en telecomunicaciones y dinámica de sistemas del WPI. Es docente de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación del SPOL y cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación en temas de modelado de tasa de lluvia usando microondas, modelado dinámico de sistemas para planificación y regulación de telecomunicaciones y la implementación de sistemas inalámbricos usando Software Defined Array. También en el modelado de efectos de condiciones ambientales sobre la propagación de señales inalámbricas y el análisis e implementación de Internet de las Cosas y redes de sensores inalámbricos. Con ustedes los dejo al doctor Ramos. Adelante, Boris. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Para mí es un honor estar aquí en este taller tan importante. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Acá está. No sé si todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Así es, doctor. Podemos visualizar. Sí, doctor. Perfecto. Pero recomiendo que la pongas en modo presentación. Sí, eso iba a hacer en ese momento. Ok. Perfecto. ¿Sí pueden ver? En realidad se ve lo que tú ves como presentador, es decir, se ve la lámina actual y la lámina que viene a continuación. Ok, entonces voy a cambiar esto de aquí. Listo. Hace un momento se veía, ahí sí se ve modo presentación. Ahí está. Ya, perfecto, vamos adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
Este es un tema bastante amplio, el avance y las tendencias de los sistemas de comunicación digital. Hay muchos enfoques que se pueden tomar al respecto, pero yo he decidido, pues, enfocarme un poco más hacia los sistemas de comunicaciones móviles, que básicamente implican los sistemas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de los sistemas de comunicación móviles. Actualmente estamos viendo que todavía en el Ecuador tenemos la cuarta generación de los sistemas celulares y todavía no tenemos los sistemas de quinta generación. Entonces, la evolución de los sistemas móviles, como ya lo dije hace un momento, empieza desde los sistemas de primera generación, analógicos, basados en modulación AM y técnicas de acceso múltiples FDMA. Luego vinieron los sistemas digitales, los sistemas SM, ¿no? Basados en el esquema de acceso múltiple por división de tiempo, basado en el esquema de modulación GMSK. Posteriormente vinieron los sistemas de tercera generación. Por ejemplo, ahí tenemos UMTS, HCPA, basados en el esquema CDMA, Code Division Multiple Access. Posteriormente, los sistemas de cuarta generación, donde tenemos LTE, basados en el esquema OFDM y en el esquema de acceso múltiple OFDMA. Y básicamente estos sistemas soportan aplicaciones en redes sociales, aplicaciones con video streaming, ¿no? Eso en cuanto a los sistemas de cuarta generación. Entonces aquí me he permitido empezar con una pequeña comparación de los sistemas de cuarta y quinta generación. He podido organizar, hacer una tabla al respecto, pues sí podemos ver que vamos a observar algunas diferencias importantes en el futuro. Los sistemas de cuarta generación, voy a poner el resaltador, el blazer, alcanzarán supuestamente velocidades pico de 1 gigabit por segundo, ¿no? en el downlink. En el canal de bajada, en los sistemas de quinta generación, alcanzarán muchas veces más esas velocidades. Estamos hablando de 20 gigabits por segundo en el downlink o canal delantero y 10 gigabits por segundo en el canal uplink. La latencia, que es el tiempo que le lleva a un mensaje llegar al servidor y luego regresar al emisor original, para 4G está alrededor de 20-30 milisegundos. Se espera que 5G se alcance 1 milisegundo, pero en la práctica esto no se alcanza. Igual que las velocidades no son 20 gigabits, en la práctica no se alcanza esto todavía, ¿no? A pesar de que las velocidades pueden decirse que se llegue a 20 gigabits por segundo, en la práctica no se ha alcanzado esto todavía, ¿no? El espectro, en 4G utilizan el espectro desde 450 megas hasta 2.6 gigas, que es básicamente una banda baja de frecuencias. En cambio, en 5G usarán una banda baja, relativamente baja, que es la de 450 megas a 6 gigas, y cubrirá también la banda de ondas milimétricas, ¿no? Que empiezan que incluye, vamos a incluir las frecuencias desde 24.25 gigas hasta 52.60 gigahertz. Son frecuencias mucho más altas, con propiedades diferentes a las frecuencias más bajas, ¿no? Tienen menor cobertura, etcétera. Tienen más dificultades en propagarse a través de los objetos. El multiplexamiento, todavía tenemos el multiplexamiento OFDM, ¿no? en este esquema, basado en frecuencias ortogonales. El ancho de banda en 5G se diferencia de 4G porque incorpora más canales, otro tipo de anchos de banda, en los subcanales, ¿no? En los subcanales. Hay más posibilidades, 15, 30, 60, 120 y 240 kHz en los subcanales. Y en cuanto a las modulaciones que tenemos, se espera que 5G incorpore modulaciones más altas que 4G en el futuro. Por ejemplo, se espera que agregue 512 QAM y 1024 QAM para poder alcanzar mayores velocidades de datos y eficiencias espectrales. Por ejemplo, aquí hay más información. En 4G se espera que el ancho de banda sea de hasta 100 MHz y en 5G se multiplica por 8. Esto permitirá incrementar más las tasas de transferencia, ¿no? La eficiencia de ancho de banda. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la eficiencia de ancho de banda, acá abajo vamos a ver que la eficiencia podría llegar hasta 30 bits por segundo por hertz. Y ¿qué más podemos ver aquí? Que se espera que 5G implemente lo que se conoce como Massive MIMO y beamforming, ¿no? A diferencia de 4G, que eso todavía no lo implementa, pero sí implementa MIMO. El acceso múltiple no se ve mucha diferencia entre 4G y 5G.
Se espera que 5G implemente lo que se conoce como Edge Computing y Network Slicing para justamente mejorar lo que es la latencia, ¿no? Esto mejoraría la latencia considerablemente. Y la densidad de usuarios también se espera que se incremente. Pase de 10.000 a 1.000.000 de usuarios por kilómetro cuadrado, que es una mejora significativa, ¿no? También desde el punto de vista, eso fue desde el punto de vista técnico, un poco más desde el punto de vista de aplicaciones. 5G, enfocándonos en 5G, se tendrá que 5G implementará lo que se conoce como el Enhanced Mobile Broadband. ¿Qué permitirá esto? Velocidades más altas, que permitirán, por ejemplo, la realidad aumentada y virtual, videos de ultra alta definición, mucho más streaming, juegos en tiempo real, etc. Eso apunta al mercado consumidor. Mientras que otras características de 5G incluyen lo que se conoce como el Ultra Reliable Low Latency Communications. ¿Qué permite esto? ¿Qué aplicaciones nos permite esto? La automatización robótica de la industria, lo que es la industria 4.0, lo que es telesalud, aquí podemos tener las telecirugías, podemos también, gracias a esta característica del 5G, podríamos también tener los vehículos autónomos. Otra característica de 5G es lo que se conoce como Massive Machine Type Communications, que permitirá lo que es telemetría, las smart grids, los dispositivos wearables para la salud, como por ejemplo los relojes que permitirán censar en tiempo real los parámetros de salud de las personas. También permitirá, por ejemplo, tener sensores y cámaras conectadas en las fábricas, la logística, monitoreo de activos, rastreo y censado remoto, ¿no? Estas dos últimas características que acabo de indicar van orientadas al mercado vertical, que se conoce, el mercado especializado, ¿no? Y es una oportunidad de negocios nueva que visualizan las operadoras 5G, ¿no? Es un nuevo modelo de negocio que se avisora en este tema. ¿Qué más vamos a ver en el futuro, en estos próximos años? Que es una de las cosas que nos preguntamos todos, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, nadie sabe realmente qué vamos a tener en 6G, nadie sabe lo que tendremos en 5G realmente en el futuro, pero ¿qué se espera? Se espera un mundo superconectado gracias a la tecnología 5G, que permitirá velocidades de hasta 10 gigabits por segundo y baja latencia, con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Se tendrán hogares, edificios y ciudades inteligentes. La automatización de la industria 4.0, los videos en tercera dimensión, los hologramas, la ultra alta definición, los vehículos autónomos, trabajar y jugar en la nube, la realidad aumentada, la telemedicina, con virtual reality, realidad virtual y la robótica, ¿no? Todo eso se espera en el futuro. Además, desde el punto de vista de la digitalización del espacio, tendremos drones para logística, vigilancia y ayuda social. Tendremos lo que es el mismo masivo con beamforming para cobertura especial de baja altitud. El ejemplo de esto será lo que hemos estado observando en los últimos años, lo que es Amazon Delivery. La digitalización de las áreas densas, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, la realidad virtual en estadios, conciertos de 360 grados, la realidad aumentada en museos, transporte digital. En cuanto al transporte digital, también se va a ver un cambio debido al manejo teleoperado y a los vehículos y buses autónomos. Todo eso gracias a la 5G, a la baja latencia, a la confiabilidad de la red. También dentro de este ámbito tendremos lo que es comunidad digital. Aquí vamos a tener transmisiones que permitan ver 4K y PTV, la banda ancha en el hogar. Esta es una oportunidad que también se avisora con la 5G a través de lo que se conoce como las redes inalámbricas fijas, las WTTX, que permitirán conectar los hogares, inclusive en zonas rurales. Espera que para el 2025 el 20% de los hogares estén conectados a través de enlaces de radio inalámbricos, lo que es Fixed Wireless Access, o lo que es WTTX, Wireless to the Premise. También tendremos lo que es educación, turismo, entretenimiento inteligente con realidad virtual y realidad aumentada, lo que es salud digital, que veremos posiblemente ya las cirugías de control remoto, ¿no? que revolucionará el tema de la salud. Se espera mucho de la manufactura digital. Este es un gran área que se espera con 5G, ¿no? Se espera que a través de la implementación, ya no solamente de redes públicas 5G, sino también a través de redes privadas, ya las empresas podrán tener sus propias redes privadas, los campus universitarios también podrán tener sus redes privadas 5G, pero principalmente las empresas, las fábricas, podrán tener redes privadas 5G para poder implementar fábricas digitales, la robótica, y lo que se conoce como gemelos digitales, que son básicamente, es un tema nuevo realmente, donde se podrán simular escenarios de las fábricas en tiempo real a través del sensado en tiempo real de los parámetros de las industrias. Esto es un tema totalmente nuevo, la cosa está cambiando
drásticamente, cada vez hay nuevos descubrimientos. Definitivamente lo que dicen los expertos es que 5G será la tecnología más importante en los próximos años junto al Internet de las Cosas, ¿no? Por encima de otro tipo de tecnologías en el área de las tecnologías de información. Se verán aplicaciones de alta precisión en la industria 4.0, cirugías remotas, vehículos, naves autónomos. Se verán despliegues de radiobases en las ondas milimétricas. Ya se están dando este tipo de despliegues en otros países más avanzados, por ejemplo en Estados Unidos. El 60% de los dispositivos 5G serán IoT en el 2025. Por lo que se requiere un cambio drástico en la manera de hacer las cosas en la industria y en todo el ámbito académico. Se requiere nuevo hardware, dispositivos inteligentes, no solo apps o servicios en la nube, ¿no? Se va a requerir en el futuro nuevos sistemas, principalmente hardware y dispositivos inteligentes que satisfagan las necesidades de los clientes, ¿no? Y que se ajusten a los requerimientos 5G. Se va a requerir más espectro radioeléctrico, se verá un cambio, se verá una revolución en el ámbito regulatorio, ¿no? Eso también es algo muy importante. Se va a requerir más espectro. Algo que también quería mencionar es el tema de los satélites 5G, ¿no? Actualmente estamos escuchando cada vez más que hay más satélites en la órbita baja, ¿no? Como por ejemplo Starlink. Starlink es uno de Elon Musk, es uno de los ejemplos más claros, más famosos, más mediáticos. Pero asimismo como Starlink, hay muchas otras iniciativas como OneWeb de Gran Bretaña. Ya estamos escuchando que China va a lanzar su propia red de satélites de órbita baja. Entonces hay una competencia en este ámbito y este es otro tema revolucionario, ¿no? Que pretende cambiar el tema de la banda ancha a nivel mundial. Se presentarán nuevas aplicaciones y nuevos desarrollos tecnológicos, como veremos más adelante. Ahora, ¿qué será 6G? Bueno, nadie sabe realmente qué es 6G. Si le preguntas a un experto, lo más sensato que les va a decir es que nadie sabe el futuro, nadie tiene una bola de cristal, pero un poco ya se está visorando hacia dónde vamos. Se espera que las velocidades que se alcancen con 6G estén en el orden de los terabits por segundo, esto es 1000 gigabits por segundo. Las latencias son menores a un milisegundo, estamos hablando de, por ejemplo, 0.1 milisegundo. Hablamos de súper alta confiabilidad, una confiabilidad mucho más alta, 10 veces más alta que lo que vemos en 5G. Veremos nuevos esquemas de acceso múltiple todavía en desarrollo. Todavía no existe una definición para lo que es NOMA, que es básicamente el uso de las frecuencias no ortogonales para definir el acceso múltiple, en la que permite múltiples usuarios transmitiendo en el mismo canal. Actualmente no se puede tener esto. Un usuario utiliza un solo canal. Alcanza una mayor cobertura. Esto cuando hablamos de OFDMA, ¿no? que es el esquema más avanzado en cuanto a acceso múltiple. Esto permite alcanzar una mayor cobertura, una mejor eficiencia espectral. Existen dos tipos de NOMA en el dominio de la potencia y de código que se están desarrollando. Todavía esto está en estado de desarrollo. En relación al uso del espectro radioeléctrico, también hay un cambio drástico para 6G. Yo creo que aquí es uno de los temas más importantes, porque se apuntan a las frecuencias de los terahertz, que van desde los 300 gigahertz hasta los 3 terahertz, que buscan lo que se llama spectrum sharing, que es compartición del espectro, ¿no? Muchas tecnologías se están desarrollando para optimizar la compartición del espectro en múltiples bandas, ¿no? Este es un tema que está revolucionando la ciencia en este ámbito. Se requiere una reingeniería regulatoria espectral. El esquema tradicional de regular el espectro va a cambiar completamente y esto es algo que se está manejando a nivel de la FCC y de la UIT. Veremos en los próximos años una nueva forma de regular. Las universidades van a enseñar cómo gestionar el espectro. Se están abriendo nuevas especialidades de gestión del espectro en las universidades. Y otro tema muy, muy importante, que para el tema de compartición del espectro se va a requerir optimizar y redefinir los modelos de propagación. Porque los modelos de propagación se ha demostrado que carecen de una precisión suficiente para poder apoyar esto que se conoce como el spectrum sharing, la compartición del espectro. Entonces, trabajar en modelos de propagación seguirá siendo un tema muy importante en los próximos años para soportar y dar lugar a lo que se conoce como el spectrum sharing. 6G posiblemente buscará crear nuevos sistemas que amplíen la capacidad de sensado de todas las cosas en tiempo real y su integración con las telecomunicaciones. Tendremos el Internet de las nanocosas, el Internet de las bionanocosas. Ya no hablaremos de densidades de usuarios de 1 millón de usuarios por kilómetro cuadrado, sino que vamos a hablar de densidades posiblemente de 1 trillón de usuarios por kilómetro cuadrado, porque vamos a conectar aspectos biológicos, ¿no? Cosas biológicas. La computación cuántica también
posiblemente tenga su rol en el tema de 6G, para optimizar el desempeño de algoritmos utilizados en los sistemas de 6G, por ejemplo. Permitirá codificación del canal para la detección y corrección de errores, detección de usuarios en los sistemas multiusuarios, estimación conjunta del canal en comunicaciones del sistema MIMO, esquemas de encriptación, esquemas avanzados de enrutamiento de paquetes, sistemas de localización, entre otros. La inteligencia artificial y la industrial IoT, la IoT industrial, se combinarán para optimizar procesos, como por ejemplo la visualización y la predicción de peligros, entre otros. La gestión de recursos de radio y del espectro, por ejemplo, la ingeniería de tráficos. Se implementarán las denominadas metasuperficies definidas por software para poder alcanzar mayor cobertura y velocidad, ¿no? Ya sean ambientes interiores como ambientes exteriores. El Internet de las Cosas en el espacio, por ejemplo, el caso de CubeSat, a través de los nano o microsatélites, reforzarán este tema de lo que ya tenemos actualmente de los satélites que están dando cobertura de Internet de banda ancha a nivel mundial. Y permitirán alcanzar lo que se conoce como Internet de las Cosas, ¿no? En una escala súper amplia. Y finalmente tenemos una comparación entre 5G y 6G para terminar. Como dije hace un momento, 5G alcanzará velocidades de 20 a 10 gigabits por segundo en el downlink y uplink respectivamente. Se espera que 6G alcance velocidades de 1000 gigabits por segundo. La latencia 5G, ya dije hace un momento que se espera que sea un milisegundo, ahora esperamos que sea 0.1 milisegundo. El espectro que se requiere para 5G, ya lo dijimos, está en las ondas milimétricas y en la banda baja de 450 megas a 6 gigas. Acá se espera utilizar la banda de los terahertz y un acceso compartido a través de las tecnologías de Spectrum Sharing. Acceso múltiple, se espera que se implemente lo que se conoce como NOMA, ya lo nombré, en lugar de OFDMA y Single Carrier FDMA utilizado en 5G y 4G. En cuanto al ancho de banda subcanales, no se sabe exactamente qué va a pasar, pero se espera que sean varios subcanales, ¿no? Varios anchos de banda. La modulación definitivamente va a tener que utilizarse en modulaciones mucho más elevadas, estamos hablando de superiores a 1024 QAM. El ancho de banda del canal ya va a pasar de 800 megas desde 5G hasta 1 gigahertz, hasta más de 1 gigahertz, perdón, de 6G. Esperamos que todavía exista lo que se conoce, lo que tenemos como Massive MIMO beamforming, que se usa en 5G, y tendremos además una nueva tecnología que es el Ultramassive MIMO, que a diferencia de 5G sí lo tendrá 6G. La eficiencia de ancho de banda se espera que suba de hasta 30 bits por segundo por hertz hasta 60 bits por segundo por hertz. Y los usuarios por kilómetro cuadrado se espera que lleguen a ser hasta un trillón de usuarios por kilómetro cuadrado en lugar de 1 millón. Eso sería todo. Espero que si tienen alguna pregunta, pues me la hagan conocer. Y pues así, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias, Boris Ramos. Las preguntas, como decía, las pueden ir pasando por el chat y en su momento ya las canalizaremos a los panelistas, ¿no? Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda invitada, que es la doctora Cecilia Paredes, homónima de nuestra rectora. La doctora Paredes es docente titular y directora de posgrados de la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con experiencia en docencia, investigación y gestión. Con respecto a la docencia, ha impartido clases a nivel de grado, posgrado y doctorado en asignaturas relacionadas con las comunicaciones inalámbricas. Fue miembro del comité doctoral del programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica y parte del comité editorial de la EPN como editora de la revista Mascai. Actualmente es editora invitada en la revista de Electronics en su número especial de Spectrum and Energy Efficient 5G Wireless Communications. Voy a dejar con ustedes a la doctora Paredes. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes esta pequeña charla. Voy a compartir la pantalla. Me confirman si la tienen. Sí, ya la vemos, pero no está en modo presentación todavía. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Sí, entonces ya, tenemos 10 minutos. Gracias. Ya. Bueno, actualmente la sociedad requiere de servicios de comunicaciones digitales como un servicio de primera necesidad, porque nos permite acceder a servicios sociales, educativos, médicos, gubernamentales y de entretenimiento.
Es por eso que en los últimos años hemos visto a una sociedad totalmente conectada. Es así que en el 2020 en el mundo hubieron 5.19 billones de usuarios móviles únicos. Un usuario único es el que está conectado en un tiempo específico hacia un sitio web en específico. Asimismo, para enero del 2020, el 53.3% del tráfico compartido en Internet corresponde a usuarios móviles versus el 44% que fueron usuarios conectados en portátiles o computadoras de escritorio. Por eso, actualmente los sistemas de comunicaciones, todos los servicios, me refiero a las comunicaciones celulares, al Wi-Fi, a las comunicaciones satelitales, incluso a las comunicaciones por cable, pues están desarrollando nuevos esquemas que permitan aprovechar de una forma más eficiente cualquier transmisión de comunicación digital. Entonces, todas estas técnicas, estos esquemas que permiten tener una comunicación más eficiente, sobre todo en las comunicaciones inalámbricas, en el mundo de la investigación se están desarrollando nuevos esquemas o se mejoran los esquemas existentes. Estos esquemas se conocen como esquemas de transmisión, es donde he querido profundizar esta pequeña charla, ¿no? En los esquemas de transmisión. Algunos autores los conocen como formas de onda, otros los llaman como métodos de acceso, otros como técnicas de multiplexación o esquemas de modulación, ¿ya? Entonces, todas estas técnicas, ha habido un desarrollo, un cambio en la forma en que se han llevado a cabo en las comunicaciones en los últimos años, pero todas se implementan a nivel de capa física. Es lo que se conoce como el procesamiento de la señal a nivel de capa física. Entre los esquemas, esta pequeña charla la he enfocado en los esquemas de transmisión en las comunicaciones móviles, ¿no? Voy a hablar un poquito del 3G, del 4G y hacia dónde están yendo estas técnicas de transmisión actualmente. Bueno, en el 3G, en las comunicaciones UMTS, se usaba una técnica de transmisión llamada Wideband Code Division Multiple Access, que era una técnica Spread Spectrum, la cual consigue transmisiones simultáneas de varios usuarios que comparten de forma simultánea el tiempo y la frecuencia, pero cada uno está multiplicado por un código que se conoce un código de chip, y de esa forma se consigue transmitir de forma simultánea. Como observamos, pues la señal original es una señal de banda angosta, que al multiplicarse por estos códigos chips y se suma la de todos los usuarios, se consigue una señal de espectro ensanchado, pero con una potencia muy baja. Estas técnicas de transmisión que se usaron en el 4G, pues trabajaban muy bien hasta un ancho de banda de los 5 MHz que permitía el 3G, pero en el 4G con las expectativas de comunicaciones, pues era una técnica bastante limitada, ¿no? Porque si incrementamos el ancho de banda del operador, las comunicaciones van a ser más rápidas, el tiempo de transmisión es más corto, y ese tiempo de transmisión muy corto pues hace que la propagación o el efecto o el desvanecimiento en el canal inalámbrico se vea muy afectado. Entonces el multitrayecto con una técnica como WCDMA en 4G era inviable. Por eso en las comunicaciones 4G me voy a referir de forma general a 4G como LTE, LTE Advanced o LTE Advanced Pro, a sabiendas que LTE pues no era una tecnología 4G como tal, más bien era de 3.95. Pero me voy a referir a todas estas en conjunto como 4G, que implementaron otro tipo de técnica de transmisión a nivel de capa física. Estas implementaron una técnica que se fundamenta en OFDM, en Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Es una técnica de transmisión multiportadora. ¿Qué significa esto de multiportadora? Pues que el ancho de banda de todo el canal se dividen en canales más pequeños, de un ancho de banda mucho más pequeño, donde cada uno se modula de forma independiente, y cada uno de estos canales independientes se conoce como subportadora. Al tener estas subportadoras un ancho de banda mucho más pequeño, pues resisten de mejor manera al paso por el canal inalámbrico y resisten al multitrayecto. Estas técnicas, pues todo este conjunto de técnicas que se conocen como OFDM, esta técnica que se conoce como OFDM,
se usa actualmente en muchos sistemas de comunicaciones, no solamente en 4G, sino también está presente en el 802.11, en las comunicaciones Wi-Fi, en la televisión digital, en el ISDT-TV, está en el audio digital, en la televisión digital y en algunos otros esquemas de transmisión como el ADSL a través de, bueno, tiene otro nombre porque la asignación de potencia es diferente, se conoce como discrete multitone, pero esta técnica o FDM pues fue un cambio radical en su momento en las comunicaciones. Tiene algunos inconvenientes como por ejemplo al modular de forma independiente cada uno de estos canales, en un momento determinado llegan a sumarse como una misma fase y esto se conoce como el problema de la Peak Average Power Radio. Este problema ha ocasionado que en el enlace ascendente de las comunicaciones celulares 4G se implemente una variante de OFDM que se conoce como Single Carrier Frequency Division Multiple Access, que es esta misma técnica más una transformada de Fourier para hacer la señal con una PAPR menor. Sin embargo, en el enlace descendente, este problema de la PAPR es más manejable, por lo que se implementa OFDMA, que es Orthogonal Frequency Division Multiple Access, que es la versión multiusuario para esta técnica OFDM, es decir, que se asignan diferentes soportadoras a los usuarios para poder transmitir por el canal. Ahora, en 4G, como técnica de transmisión, también se puede considerar una transmisión MIMO, donde se tiene diferentes antenas tanto en el transmisor y el receptor. De esta manera, pues se consigue algunas mejoras en la comunicación, no solamente mejorar las condiciones del canal al tener diversidad, sino también que se consigue transmitir y aumentar la velocidad de la transmisión al tener multiplexación espacial en este tipo de técnicas. Ahora, en las redes 5G, como lo había mencionado Boris en la presentación anterior, pues se sigue considerando a OFDMA como una candidata para las redes 5G. En efecto, en el release 15 se define a OFDM como una de las técnicas de transmisión o formas de onda para las redes 5G. A diferencia del LTE, pues en las redes 5G, esta técnica de transmisión también ya es compatible con el enlace ascendente. Es decir, OFDMA está presente en el enlace ascendente y descendente, a diferencia de LTE que solo estaba en el enlace descendente. Otra variación con respecto a LTE es que el ancho de banda de estas soportadoras es variable, mientras que en las redes 4G es de 15 kHz. Se permiten varias configuraciones de ancho de banda, lo que le hace pues una técnica de transmisión mucho más flexible, resistente al multitrayecto y bueno, a los que trabajamos en realidad en esta área personalmente me ha puesto contenta porque sé que es una técnica de transmisión que todavía se la puede explotar. También se ha incluido a Massive MIMO como una de las técnicas o las posibles como otra de las técnicas que puede ser considerada para las redes 5G, donde ahora ya no solamente se tiene unas pocas antenas en el lado de transmisión y recepción, sino que hablamos de Massive MIMO de cientos de antenas en el transmisor para poder tener una mejor capacidad en la red. Con respecto al futuro, ¿qué es lo que se espera? Pues cuando hablábamos de las posibles formas de onda, las técnicas de transmisión candidatas para 5G, salieron en varias investigaciones algunas técnicas como Generalized Frequency Division Multiplexing, Filter Bank Multicarrier, Universal Filtered Multicarrier, Circular Filter Bank Multicarrier, etc. Salieron algunas formas de onda. A la final, en el release 15 se definió que se mantiene las técnicas de transmisión que se fundamentan en OFDM, pero con ciertas mejoras con respecto a LTE. Hay un gran interés por Filter Bank Multicarrier, que es OFDM más unos filtros adicionales que se ponen en cada una de las soportadoras para evitar el desbordamiento de la señal entre las otras soportadoras. Sin embargo, estas dos primeras son con filtros individuales, mientras que estas dos siguientes son técnicas que consideran unos filtros generales para evitar, pues, para mejorar la respuesta al impulso de la señal.
Aparecen otras técnicas como esquemas novedosos de transmisión como NOMA, que es Non-Orthogonal Multiple Access. Esta técnica lo que hace pues es tener una multiplexación en potencia, a diferencia de las técnicas tradicionales que he mencionado antes, pues que se enfocan en multiplexar frecuencia o tiempo. Esta técnica pues es bastante interesante porque lo que considera es la multiplexación en potencia para poder tener diferentes tipos de tráfico en una red que es como actualmente tenemos en las redes 5, en las redes 5G. Bueno, esa es mi presentación. Quedo atenta a cualquier inquietud adicional. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Nuevamente, los comentarios, comentarios y preguntas los pueden ir realizando a través del chat de nuestro Zoom. Mientras tanto, vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista invitada, que es la doctora María Antonieta Álvarez. La doctora Álvarez tiene una maestría en Ingeniería de Control Industrial de la Universidad de Ibagué, Coro Universitaria, y un doctorado en Tecnología de Información del Politécnico de Milán. Desde el 2012 forma parte de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL como docente en el área de telecomunicaciones, y sus intereses de investigación se encuentran en el campo de procesamiento de señales, particularmente en enfoques distribuidos basados en consenso para la sincronización en redes inalámbricas densas y comunicaciones de dispositivo a dispositivo. Con ustedes, la doctora Álvarez. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, perdón. Voy a proceder a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces hoy les voy a hablar sobre desafíos en los sistemas de comunicaciones de redes inalámbricas densas. El enfoque cuál debo... María Antonieta, empezó a verse ahora como lo que el presentador ve, es decir, la diapositiva actual y la diapositiva siguiente. Ah, ya. Déjame ver. Ahí. Creo que está cargando, pero al menos ya ahí sí la veo. Ahí se ve bien. Yo creo que ahí cambia entonces. Ahí la vemos bien acá. Ahí cambió. Ya entiendo. Perfecto. María Antonieta. María Antonieta. Ahí está. Tienes el micrófono apagado, por si acaso.
Ahí se ve bien. No es la diapositiva inicial, pero se ve bien. Me está dando trabajo esta diapositiva. Es que la verdad no uso mucho Zoom y no sé por qué. Ya, ahí estamos. Ahora sí, disculpen. Estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Entonces les indicaba que vamos a hablar sobre el desafío de los sistemas de comunicaciones de redes inalámbricas densas, y el enfoque del cual le voy a dar es relacionado a los métodos de sincronización que permiten que estas redes de grandes cantidades de dispositivos interconectados lleguen a una sincronización global, permitiendo que la red tenga una comunicación confiable. Esto implica entonces que el rápido crecimiento de los dispositivos interconectados exige un diseño y un control eficiente de estas comunicaciones, las cuales son complejas por la gran cantidad de dispositivos que manejamos. Esta interconectividad habilita nuevos servicios, por mencionar algunos, como ya lo hizo Boris y Cecilia. Hablamos de Internet de las cosas, hablamos de Factories of Things, de Internet industrial de las cosas, en el cual se refiere a la conectividad de sensores, instrumentos, actuadores, otros dispositivos en una red junto con aplicaciones industriales de computadoras, incluidas lo que es la fabricación y gestión de energía. Todo esto son nuevos paradigmas, parte de este ecosistema de 5G, que integra la intercomunicación de una gran cantidad de dispositivos, que es el desafío en términos de escalabilidad, sostenibilidad y mejora en la eficiencia. Estos nuevos servicios pues va a requerir generan unos nuevos requerimientos en el protocolo de sincronización para poder soportarlos. ¿Qué implica? Debe permitir la escalabilidad de la red, ya que podría ser difícil proporcionar una referencia de sincronización común a todos los nodos de la red cuando la sincronización escala mal con el número de nodos. Debe permitir una sincronización rápida de toda la red, y esto va ligado con mitigar el consumo de energía que puede resultar de una señalización de sincronización excesiva. ¿Qué implica? Que si yo tengo una red densa, como bien mencionado los Boris y Cecilia, hablamos de redes que están en número de dispositivos, que están en una zona compacta. Si esto se va a demorar en la sincronización, el intercambio de señal para la sincronización implica un mayor consumo de energía de estos dispositivos. Y estos son desafíos y requerimientos que se debe considerar en la sincronización de estas redes densas. Por lo tanto, la interconectividad de una gran cantidad de dispositivos heterogéneos que interfieren mutuamente y su sincronización, pues son temas abiertos y de interés en la investigación. Bajo este contexto tenemos dos escenarios de interés, que es la comunicación dispositivo-dispositivo, en el que tiene como objetivo, de comunicación de vehículo-vehículo, que tiene como objetivo permitir el intercambio de datos entre vehículos, principalmente para la seguridad vial, lo que es la eficiencia de tráfico y el ahorro de energía. Y también la comunicación dispositivo-dispositivo, en donde los dispositivos se comunican entre sí de forma autónoma, es decir, sin ningún control que genere ningún control centralizado, para recopilar, compartir e enviar información. Considerando este escenario de comunicación de dispositivo a dispositivo, se generan tres subescenarios, que hablemos del escenario de cobertura, en el cual la estación base actúa como un agente de referencia en la sincronización de los dispositivos. La estación base envía la referencia de sincronización a cada uno de ellos, se sincronizan y permiten la comunicación de ellos. Tenemos el escenario de cobertura parcial, en donde nosotros tenemos un ancla que actúa como un agente de referencia para los dispositivos que se encuentran fuera de esta área de cobertura. Implica que la estación base se sincroniza, da la referencia de la sincronización al dispositivo que actúa como ancla, y este la distribuye a los nodos que se encuentran fuera de esta área de cobertura para entablar la comunicación entre ellos. Y un tercer escenario,
que es escenario fuera de cobertura, en donde no existe ningún agente que genere esa referencia de sincronización, ni una estación base, ni un dispositivo que actúe de ancla. En este caso, nosotros tenemos dispositivos que van a cooperar intercambiando tramas de sincronización para alcanzar asintóticamente una convergencia de la sincronización global de la red y de igual manera permita esa comunicación e intercambio de información. ¿Esto qué implica entonces para la sincronización en una red inalámbrica densa? Los enfoques de lo aplicado se pueden agrupar en dos métodos. Hablamos de los métodos de sincronización convencionales, en donde el enfoque sin colisiones escala mal al aumentar la cantidad de dispositivos. ¿Qué implica este tipo de métodos? Es que generamos una señal que va a hacer la sincronización y para evitar esa colisión la ubicamos en diferentes time slots. Esto, al momento que aumenta o lo escalamos a una mayor cantidad de dispositivos, pues no aplica bien. Y cada vez que nosotros aumentamos el número de nodos, tenemos que distribuirlo en diferentes time slots, y esto va a hacer que aumente este encabezado dedicado al periodo de sincronización, reduciendo el throughput. ¿Qué pasa con los métodos de sincronización ortogonales? En este caso, no se garantiza fácilmente la condición de ortogonalidad con el número de dispositivos cuando estos aumentan son demasiados. Cada uno de ellos son asignados una señal que es ortogonal entre ellas, lo cual no es fácilmente garantizable si nosotros aumentamos en cantidad estos números de nodos. Entonces, los métodos aplicados y estudiados se han enfocado en ver cómo evitamos estas colisiones, qué técnicas o qué metodología utilizamos para evitar que existan estas colisiones de señales, ya sean diferentes time slots o diseño de ortogonalidad de la señal, explotando esa ortogonalidad. Pero ¿por qué no, en lugar de evitar estas colisiones de señales, por qué no explotamos la superposición de las señales para impulsar entonces la sincronización global de la red? ¿Qué implica eso? Que nosotros diseñemos una señal que me permita el hecho de la colisión de entre ellas, poder obtener información del estatus de sincronización de la red para llegar a una convergencia global. Bajo ese sentido, entonces, ¿qué implica lo que es la sincronización basada en colisión versus la no basada en colisión? La sincronización convencional lo que quiere es evitar la existencia de colisiones para poder sincronizar el dispositivo, para poder sincronizar la red. ¿Qué implica? Que los nodos que están transmitiendo, ¿verdad?, son los que dan la información a los dispositivos que están en modo de receptor. Cuando queremos que el nodo que está en receptor actualice su estado de sincronización, lo va a hacer con respecto a una información, una señal que no existe colisión. En este caso, con el nodo 1, no existe una colisión de esa señal, por ende el nodo de receptor K se puede sincronizar con respecto a ello. En caso de detectar colisión, pues no hay una actualización en la sincronización, y el estado que llega a la red, cuando toda la red está sincronizada, implica que cada uno está transmitiendo en diferentes tramas de tiempo. Cuando hablamos de sincronización distribuida, que está basada en colisiones, implica que todos los nodos están transmitiendo un tipo de señal que el receptor recibe la colisión de ellos, recibe la superposición de todas estas señales, y esto le va a permitir estimar una referencia a la cual se va a estar sincronizando, corrigiendo ese error de sincronización, para llegar a un estado de sincronismo global de la red, en los cuales todos están transmitiendo en el mismo instante de tiempo de la trama. Bajo esta consideración, entonces, nosotros tenemos la sincronización distribuida del timing offset y del carry frequency offset, que se basa en la estimación, la compensación del timing offset medido por el intercambio con otros nodos causado por el retardo tanto de propagación y por esta desalineación de tiempo debido a la fase arbitraria
inicial del oscilador. Y la estimación del carry frequency de offset, que es causada por la discordancia de frecuencia del oscilador y por el efecto Doppler. En este caso es despreciado, no es considerado el efecto Doppler debido a que consideramos que los nodos son cuasi estáticos, no están en movimiento. Como les comentaba, los nodos que están transmitiendo son los que hacen el broadcast del estatus, de su estatus de sincronización. Ellos dan esa información y los nodos que están en modo receptor son los que reciben esta superposición, esta información de sincronismo y debe de estimar es el error relativo. El error relativo, en este caso de timing offset, es el error de la timing de la señal transmitida con respecto a la local, a la referencia local, bajo esta influencia de retardo de propagación entre los nodos. ¿Qué implica el detector de esta estimación para la sincronización? El error de la estimación aprovecha entonces esta colisión de las señales para estimar el error relativo de la sincronización. Recordemos que en el receptor, que es donde se hace la actualización en la sincronización, cada uno de los nodos que están en el modo receptor recibe las señales de sus vecinos, de todos los nodos vecinos de la transmisión, que es una colisión de superposición de todas estas señales. Y en el receptor debe de ser esta estimación de la referencia tanto de timing offset como de carry frequency offset. Veamos más fragmentado estas colisiones. ¿Qué implica? Que cada uno de ellos vamos a determinar, de acuerdo al tipo de señal que nosotros estamos usando para la sincronización, va a determinar pues este error relativo con respecto a cada uno de ellos. Y la suma de ellos es lo que nosotros tenemos como referencia en el receptor. Y ese es el objetivo del diseño del detector, poder estimar ese error de referencia para hacer las correcciones y asintóticamente, de manera consensual, todos los nodos de la red intercambian esa información. Ya en el momento que estoy transmitiendo el intercambio, cuando lo recibo, lo actualizo y lo corrijo. Y esa es la dinámica que va realizando la red hasta llegar a una convergencia global. En la etapa de sincronización implica que todas las tramas se alinean temporalmente al inicio de la trama. Y decimos que la red se encuentra sincronizada. Entonces, ¿cuál es una de los desafíos en ellos? Pues es la estructura de esta trama de sincronización que se va a utilizar, que debe ser la misma para todos y una única trama de sincronismo. Un tipo de secuencia para esta señal de sincronización es la status shoot sequence, que es la misma que se utiliza para sincronización en el sistema de T, en la cual es asignada a todos los nodos de la red. Esta trama tiene que estar diseñada, organizada de tal manera que permita resolver esta ambigüedad que se genera en la estimación del timing offset de carga y frecuencia de offset. Un poco resumiendo entonces, cuáles son estos temas importantes de discusión en la sincronización distribuida de redes de dispositivo a dispositivo. La sincronización distribuida entonces va a aprovechar la colisión de las señales para extraer esa información de la sincronización y habilitar la actualización tanto de la corrección del error en el timing offset y del carry frequency offset. Podemos demostrar entonces que esta superposición de las señales lo que va a hacer es proporcionar notables mejoras en la sincronización en comparación con los métodos convencionales que evitan esas colisiones, incluso en configuraciones de redes que van degradándose de acuerdo al rendimiento de la sincronización. Y la configuración de estas sincronizaciones debe ajustarse a los requerimientos involucrados en redes heterogéneas, ¿cuáles son? Debe permitir esa escalabilidad, que es lo que tenemos en los sistemas en este ecosistema de 5G, donde tenemos una gran cantidad de dispositivos que interactúan entre ellos de forma heterogénea. Hablamos de sensores, actuadores, dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Deben minimizar la sobrecarga de señalización, el hecho de que usar una única señal para transmitir, para sincronizar, reduce totalmente esa sobrecarga que se utiliza en la señalización para la sincronización. Y reducir considerablemente la complejidad del algoritmo, el momento de sincronización, con el precio de un cambio en el paradigma, claro está, de procesamiento de señales en la capa física para la sincronización. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias.
Con gusto, cualquier pregunta. Muchísimas gracias, María Antonieta. Las preguntas, ya saben, las pueden ir pasando por el chat del Zoom. Mientras tanto, damos paso a nuestro último panelista, que es el doctor Henry Carvajal. El doctor Henry Carvajal es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Obtuvo sus títulos de maestría y de doctorado en ingeniería eléctrica en el área de telecomunicaciones en la Universidad de Campinas, en Brasil. Trabajó como analista de gestión del espectro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y como director del área de transferencia de tecnología en la CENESID. Desde septiembre del 2018 es docente e investigador en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas, donde dirige proyectos de investigación en las áreas de redes móviles 5G. Es autor, coautor de 32 artículos científicos, la mitad de ellos publicados en revistas de alto impacto. Adelante, Henry, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Me escuchan tal vez? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Henry. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación a la Escuela Politécnica del Litoral y también felicitarlos por la iniciativa también de generar estos espacios para que podamos dialogar y conversar de hacia dónde se dirigen las telecomunicaciones, y bastante propicio, ¿no? Porque la semana pasada fue el Día Mundial de las Telecomunicaciones, entonces todo este mes es bastante oportuno para hablar de telecomunicaciones. Igual he preparado una pequeña charla de 10 minutitos. Les voy a compartir mi pantalla. Y nada más les voy a pedir, por favor, que me confirmen si es que ven mi pantalla sin ningún problema, por favor. ¿Sí se ve tal vez? Disculpen, ¿me confirman? Se ve, pero se ve ¿Sí? el manejador de archivos. Ok. Les comparto de nuevo. Ahí tal vez. Sí, supongo que sí. Aparece una pantalla, sí, me imagino que es esa, de UTLA, con ¿Sí? de avances y tendencias en sistemas de... Perfecto. Muchísimas gracias. Ya. Ok. Listo. El doctor Ramos al inicio había comentado un poco relacionado con la evolución de las comunicaciones y de las redes móviles, y al final comentó algunos aspectos muy interesantes relacionados con el tema de 6G. Y bastante interesante que los 4 panelistas somos expertos en la parte de comunicaciones inalámbricas. De hecho, es el sector de las telecomunicaciones que más rápido y mayor desarrollo ha tenido durante los últimos años. Entonces, definitivamente es este sector de comunicaciones inalámbricas quien establece cuáles serán los avances y las tendencias para los sistemas de comunicación digital. Yo me he enfocado un poquito en lo que será el 6G. Entonces, básicamente en el 2009, se lleva a cabo el 6G Summit en la ciudad de Levi, en Finlandia, y se establecen 4 tipos de impulsores para lo que serán las futuras redes de comunicaciones digitales de sexta generación. Y dentro de eso podemos mencionar los objetivos de sustentabilidad. Específicamente hay temas de calidad de educación, agua limpia, crecimiento de la economía, energías limpias, por ejemplo. Luego podemos hablar de lo que serán retos sociales, específicamente innovaciones en educación, personalización, procesos de automatización, seguridad en datos y privacidad. Otro habilitador importantísimo es el tema tecnológico, y es en el que trabajamos los ingenieros, ¿no es cierto? Todas estas nuevas tecnologías de las que ya han hablado los ponentes anteriores relacionados con nuevas técnicas de acceso múltiple, el rol que la inteligencia artificial tendrá dentro de estas nuevas tecnologías, sin duda que van a definir cómo será el 6G en el futuro. Y finalmente también tenemos la productividad en lo que hace referencia a industrias verticales, específicamente todo lo que tiene que ver con salud, manufactura, pero hay un aspecto interesante que es la denominada sociedad 5.0, que es un concepto que está siendo llevado a cabo por el gobierno de Japón y que sin duda se va a extender al resto del mundo. Básicamente, esta sociedad 4.0 viene de la mano con la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y las redes móviles celulares.
¿Y a qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que debemos buscar una sociedad en la que las nuevas redes de comunicaciones digitales vienen para resolver los problemas y ya no únicamente para incrementar las velocidades de transmisión, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Si bien el 5G es un conjunto de tecnologías súper importantes que tienen un desarrollo súper importante, hay que tener en cuenta que ha sido planificado desde una perspectiva de los operadores móviles nuevamente, que buscan dar altas velocidades de transmisión y al mismo tiempo buscan también dar mayor capacidad. ¿Sí? Como el ingeniero Ramos bien lo comentó, tenemos un caso de uso que es del MMTC, que es Massive Machine Type Communications. En 5G se busca que tengamos hasta 1 millón de dispositivos conectados por cada kilómetro cuadrado. Pero para el 6G debemos ver mucho más allá. Específicamente, se habla de que el 6G debe ser un tipo de tecnologías. No es una tecnología, sino es un conjunto de tecnologías que deben ser más humanas. Y a eso hace referencia el 6G. Y si ustedes se fijan aquí, este cuadradito que yo les he sacado del 6G Flagship hace referencia al 6G Humanity, hablando de humanidad. Entonces, para definir cuáles serán los impulsores sociales y empresariales de lo que será el 6G, debemos tener una visión un poco más holística. Ya no debemos pensar únicamente en altas velocidades de transmisión y muchos dispositivos conectados. Tenemos que ver mucho más allá. Específicamente, las arquitecturas de 6G y todos estos sistemas de comunicación digital futuros deben fomentar la inclusión digital y la accesibilidad, deben fortalecer cadenas productivas, deben buscar alta eficiencia energética. Se habla de dispositivos que tengan cero consumo de energía. Parece loco pensar, pero al final les voy a demostrar con un pequeño video que eso puede tornarse una realidad. Y también aspectos relacionados con reutilizar y reciclar materiales para poder reducir costos y para poder facilitar que estos nuevos dispositivos de comunicaciones digitales puedan implementarse en zonas rurales de una forma que sea mucho más sostenible y de una forma que sea mucho más eficiente. Entonces, estos deben ser los impulsores sociales y empresariales que deben visualizar y vislumbrar lo que será el 6G en el futuro. Hay algunos KPIs, obviamente, los KPIs técnicos. A nosotros como ingenieros siempre nos gusta pensar en los KPIs. Los KPIs son Key Performance Indicators, indicadores de desempeño clave. Y básicamente las velocidades de transmisión deben aumentar. Entonces se espera que las tasas de transmisión aumenten entre 10 y 100 veces relacionado con lo que será el 5G. Específicamente se habla de que ya estaremos llegando al terabit por segundo por cada usuario. Entonces imagínense, estamos llegando a velocidades altísimas, sobrepasando las velocidades de fibra óptica en redes de telefonía móvil celular. El tema de la latencia es fundamental, 0.1 milisegundos de latencia comparado con el 5G que tendrá 1 milisegundo y las redes 4G actuales que tienen entre 40 a 50 milisegundos de latencia. El número de dispositivos conectados ya se ha vislumbrado y se ha establecido que debe ser de 10 dispositivos por metro cúbico. Entonces ya no estamos hablando de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, ahora estamos hablando de dispositivos por metro cúbico. Miren qué interesante. Y hay otros KPIs adicionales relacionados con posicionamiento, tasa de incremento de tasas de transmisión y que son KPIs técnicos que vale la pena estudiarnos y a los que hacemos investigación pues tenemos que trabajar atrás de eso para llegar a esos KPIs. Pero nuevamente, retornando a este punto de vista un poco más social y más humano, hay unos KPIs que están aquí, que son los SDG Inspired KPIs, que son básicamente KPIs inspirados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha determinados por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, un trabajo también, y que está en estos dos documentos que ustedes están viendo ahí arriba, el Delivering the Sustainable Development Goals y Accelerating CDGs through ICT, que son de la Huawei. La Huawei ya se ha dedicado de alguna forma a ver cómo yo puedo llevar estos KPIs técnicos, puedo asentarlos de alguna forma en KPIs que sean medibles relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Entonces es un aspecto fundamental en el que tenemos que trabajar tanto la academia, las empresas y los gobiernos. Relacionado con caso de uso y nuevos dispositivos, esto también ya comentaron los anteriores panelistas, y uno de los aspectos que definitivamente va a cambiar la forma en cómo nos comunicamos es la realidad virtual, la realidad aumentada y todo lo que tiene que ver con realidad mixta. Definitivamente esto va a modificar
la forma en la que trabajamos y hemos podido darnos cuenta ahora en la pandemia de que algunos trabajos pueden mantenerse utilizando videoconferencias, por ejemplo, videollamadas. Pero ¿qué tal si ya tenemos acceso a una realidad aumentada, tal vez que nos coloque dentro de un mundo, ¿no es cierto?, en el que podemos trabajar de una forma más creativa. Este video que les estoy mostrando aquí, por ejemplo, es un desarrollo que han hecho alumnos de nuestra universidad para tratar de que algunas clases de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones sean mucho más lúdicas. Por ejemplo, cómo mostrarle a un alumno cómo está estructurada una antena, cómo es el foco de la antena, cuál es el diseño del plato, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de aplicaciones definitivamente vienen para ayudarnos y serán una realidad en el 6G porque tendremos altas velocidades de transmisión. Pero para esto necesitamos muchos dispositivos, nuevos dispositivos, que sean mucho más livianos y que sean mucho más asequibles. Desafortunadamente, estos dispositivos, los HoloLens, por ejemplo, son costosos, pueden costar algunos cientos de dólares y no son asequibles a todo el mundo. Entonces, debemos buscar algo relacionado con la telepresencia. Las comunicaciones digitales del futuro darán oportunidad a la telepresencia, sin duda. Cuando hablamos de telepresencia, quiere decir de que de alguna forma, no solo como ahora aquí a través de una pantalla, sino de alguna manera yo pueda tener a la otra persona al frente mío, pero tratar de comunicarme de una forma más natural, como en este video que estamos viendo aquí, de dos personas que utilizando sus HoloLens pueden ver su proyección en 3 dimensiones, uno al frente del otro. Pero como les había comentado, estos HoloLens todavía no dejan de ser dispositivos caros. Entonces, debemos trabajar para que estos dispositivos sean mucho más baratos. Y ahí vienen varias tecnologías, como por ejemplo computación en la nube, para que el procesamiento ya no se realice directamente en estos dispositivos o en computadores que estén cercanos a nosotros, que es lo que hace que estos dispositivos sean costosos, sino qué tal si podemos hacer que este sea solamente la interfaz de usuario, que con los sensores capta la información y utilizando las redes 5G, 6G de alta velocidad, podemos transmitir esa información hacia la nube y que el procesamiento se realice en la nube. Eso va sin duda a disminuir considerablemente el costo de estos dispositivos. Lo mismo va a ocurrir con los vehículos autónomos. No tal vez con estos vehículos autónomos como los que habíamos visto aquí con Mr. Bean, sino de este tipo de vehículos autónomos de acá. Específicamente, los vehículos autónomos en la actualidad tienen muchísimos sensores y hay vehículos autónomos alrededor del mundo. Los Teslas son los más conocidos, ¿no es cierto? Pero estos vehículos autónomos tienen esta gran cantidad de sensores, pero casi el 90% del procesamiento en la toma de decisiones se hace dentro de los vehículos. Y es por ese motivo también que estos vehículos son costosos. Entonces, ¿qué tal? Nuevamente, si tenemos acceso a nuevas redes de sensores, tenemos redes con ultra baja latencia. Otro de los casos de uso del 5G y que se mantendrá para el 6G es el Ultra Reliable Low Latency Communications, que son comunicaciones ultra confiables y de ultra baja latencia. Entonces, en el 5G vamos a tener tiempos de respuesta de la red de 1 milisegundo. Como les había mencionado, en el 4G tenemos entre 40 y 50 milisegundos. Esos tiempos, a lo mejor para nosotros pueden no ser mucho. El tiempo de respuesta del ojo humano está alrededor de los 30 milisegundos. Entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor 1 milisegundo entonces no es la gran diferencia. Pero resulta que esos 30 o 40 milisegundos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en la respuesta de frenado de un vehículo autónomo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas nuevas tecnologías se van juntando para que nosotros podamos tener acceso a todo este nuevo tipo de servicios. Y esto definitivamente son comunicaciones digitales, ¿no es cierto? Desde la segunda generación de redes móviles nosotros tenemos comunicaciones digitales. Y finalmente, un tema que les había comentado que se busca es que tengamos comunicaciones que sean mucho más eficientes. La perspectiva con el 6G es que tengamos algunos dispositivos que no tengamos que conectarlos a la toma eléctrica. Uno puede decir, y bueno, ¿y cómo van a funcionar, no es cierto? La idea, básicamente, es una tecnología que se llama Wireless Power Transfer, transferencia de potencia o de energía inalámbrica, y que algunas empresas ya lo están trabajando. De hecho, la empresa que está más avanzada en esto es Xiaomi, que tiene su tecnología que se llama My Air Charge Technology, y específicamente buscan realizar cargas de dispositivos de una forma inalámbrica. Entonces, les muestro un videito para que vean cuál es la idea de esta tecnología. What does charging look like in the future? Imagine walking into a room.
and your phone automatically begins charging. Today, we're bringing this closer to reality. Introducing Mi Air Charge technology. Using a system made up of 144 antennas, this transfers energy to the smartphone in the form of an extremely narrow millimeter wide wave beam. Within a few meters, we offer a 5-watt remote charging solution. Taking that a step further, it also supports multi-device charging. Ok, entonces esto es una realidad, ¿sí? Ya son demos, todavía no son aplicaciones comerciales, pero no me queda duda que tal vez en un par de años esto ya puede estar en alguno de nuestros hogares. Pero hay algunas cosas que investigar todavía al respecto de esto, y son dos temas que comentaban el doctor Ramos y la doctora Paredes, que estaban relacionados con MIMO masivo, Massive MIMO, y con ondas milimétricas. Para el estándar 5G, el release 15 estableció que tenemos como máximo 64 antenas de transmisión y 64 antenas de recepción. Pero eso no es suficiente todavía para este tipo de tecnologías. Como ustedes vieron, estamos por sobre las 100 antenas en este tipo de tecnologías. Entonces, se espera que tengamos arreglos masivos reales de antenas en el 6G. Es decir, que ya no estemos hablando únicamente de decenas de antenas, sino de centenas o incluso poder llegar hasta 1000 antenas en este tipo de tecnologías. Pero también hay un reto porque vamos a trabajar en ondas milimétricas. Y en ondas milimétricas, en propagación, nosotros sabemos que mientras mayor es la frecuencia, la onda es mucho más directiva. Entonces, hay que utilizar otras técnicas como beamforming que me permiten este tipo de reglas de antenas, que es básicamente para orientar directamente el haz de radiación en la posición del teléfono inalámbrico. Y eso obviamente nos va a permitir ser mucho más efectivos en la forma en que lo carguemos. Bien, finalmente les muestro un minuto nada más de un video nuevamente del 6G Flagship, donde establecen cuál es su visión en torno al 6G y cuáles son esas tecnologías habilitantes que permitirán que estas nuevas redes móviles sean una realidad. Entonces, miren qué interesante, se está desplegando el 6G, pero 10 años antes ya como investigadores tenemos que empezar a vislumbrar qué es el 6G. Presten atención a las palabritas que aparecen en el texto. Hay, por ejemplo, baja latencia, dispositivos conectados, porque básicamente son las nuevas tecnologías del futuro, o son tecnologías que ya trabajamos ahora. Por ejemplo, miren, dice conectividad multiacceso inalámbrica, que es lo que mencionaba la doctora Paredes. Tenemos inteligencia artificial personalizada, redes de sensores, ciberseguridad, machine learning, seguridad en capa física, blockchain. Realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, hologramas. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimas tecnologías que hay que desarrollar. Hasta hace unos años alguna parte de esto de la ingeniería en telecomunicaciones era solo de los ingenieros en telecomunicaciones, pues ahora no. Los ingenieros en telecomunicaciones tenemos que aprender de gente de ciencias de la computación, tenemos que aprender inteligencia artificial, y asimismo la gente de computación está entrando muy fuerte en la parte de telecomunicaciones. Hay mucha gente de física y de matemáticas que se especializa en telecomunicaciones, y quién sabe, a lo mejor en unos 10 años ya tengamos acceso también, algo que no he mencionado, a computadores cuánticos, y definitivamente que eso va a revolucionar la forma en la que nos comunicamos. Bueno, ahí les dejo mi correo electrónico, mi sitio personal, por cualquier duda que no avancemos a responder el día de hoy, y les agradezco una vez más por su invitación y felicitarles nuevamente por estos espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Yo diría en la última parte también, o buscar el trabajo entre diferentes expertos de diferentes áreas, ¿verdad? Gente de computación trabajando con la gente de telecomunicaciones, con la gente de otras áreas. Bien, vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Yo voy a comenzar realizando unas preguntitas que me han surgido mientras he visto sus presentaciones. Y realmente, bueno, una no es que me ha surgido de sus presentaciones, sino que creo que debido a que nuestro público es un público general, entonces probablemente valga la pena hacer esa pregunta. Voy a comenzar con aquellas que han surgido de las presentaciones de ustedes. Una
una pregunta que yo tengo, y ojo, a pesar de que la pregunta de repente está inspirada en la presentación de uno de los panelistas en particular, es bienvenido que la pueda responder cualquiera de ustedes 4. Entonces, en la presentación de Boris Ramos, él presentaba que, y ponía como ejemplo, por ejemplo, el proyecto que está desarrollando Elon Musk, ¿no? Sobre satélites de baja órbita, para crear una red de satélites para comunicaciones. Obviamente, las capacidades de ancho de banda y de tecnología que habían en la época que voy a mencionar es muy diferente a la que tenemos ahora y, por ejemplo, a aquellas cosas que nos acaba de mostrar Henry. Sin embargo, el concepto como tal ya existía por los años 90, fines de los 90, ¿no? Y se dieron varios proyectos como el Teledesic, el Iridium, y había otro más cuyo nombre ahora no me acuerdo, creo que era GlobalSat o algo por el estilo. Y realmente todos esos proyectos que con la tecnología que había en aquella época, igual hablaban de poner satélites en la órbita baja para llegar a armar una red de telecomunicaciones que cubra el mundo completo. Y todas terminaron en un fracaso. Entonces mi pregunta en ese sentido es, ¿qué factores, más allá de que si sea 3G, 4G, 5G, pueden ser el diferenciador para que proyectos como ese hoy en día sí tengan éxito y sean realmente viables? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, hablamos de los satélites de baja órbita, por ejemplo, el caso de Starlink, que es un caso bastante mediático. De hecho, lo mencioné en la presentación acerca de los nanosatélites, ¿no? Hay un proyecto en ese sentido que lo presentó el día de ayer justamente un gran científico como Ian Akidis, si no me equivoco el nombre, que trabajaba en Georgia Tech, ya jubilado. Justamente poner nanosatélites, microsatélites, en órbita, que ya están algunos prototipos en funcionamiento, conectados a través de ondas milimétricas y frecuencias en la banda de terahertz para alcanzar mayores anchos de banda, ¿no? Aprovechando que justamente en el espacio no existen las distorsiones que tenemos a nivel de la Tierra, ¿no? Que tenemos en la atmósfera, básicamente debido a la humedad y a la existencia de oxígeno, que atenúan, por ejemplo, el oxígeno atenúa la onda milimétrica y la humedad atenúa las bandas en terahertz. Entonces, en el espacio no hay esa dificultad. Entonces, se puede aprovechar justamente esa situación de disponer de estas bandas para comunicación entre estos nanosatélites y alcanzar justamente esto que se conoce como, que ya se lo viene denominando como Internet en el espacio, IoT en el espacio, ¿no? Internet of the Space Things. Entonces, hay nuevas oportunidades en ese sentido, ¿no? Hay una tendencia justamente a explotar las comunicaciones espaciales, como lo mencioné en la presentación, y justamente aprovechando las nuevas tecnologías, las nuevas bandas, en las ondas milimétricas, terahertz, y aparte de eso, las nuevas tecnologías en el tema de arquitectura electrónica, ¿no? Por ejemplo, ya se está hablando de SDN y SDR, Software Defined Network y Software Defined Radio. Entonces, la idea es tener estos dispositivos no satélites de muy bajo costo, que esa es una de las ventajas, muy pequeñitos, en el orden de 10 por 10 por 10 centímetros, por ejemplo, que se los puede desarrollar en cualquier país conociendo los detalles de elaboración. Y pues con estos dispositivos pues se pueden lograr muchas cosas. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, el tema de SDN y SDR se pondría en práctica en esta nueva tecnología también, ¿no? O sea, hay unas ideas impresionantes para cómo explotar las nuevas tecnologías y las nuevas bandas de frecuencias. Entonces, aprovechando justamente este tema de la softwareización de las redes y del tema de la radiotransmisión, ¿no? Eso podría decir justamente al respecto.
Muchísimas gracias, Boris. Carlos, no sé si puedo complementar alguna cosa, claro, tal vez. por supuesto. Adelante. Un aspecto importante de Starlink, y hay que tener en cuenta que Starlink está guiado por SpaceX, ¿no? SpaceX es quien está hecho cargo de esta red. Y como bien lo ha comentado el doctor Ramos, específicamente el tema de costos es fundamental. Hace algunos años, pensar en comunicaciones o enviar satélites al espacio, pues definitivamente a bajo costo era una locura. Pero ahora SpaceX, gracias a que tiene estos cohetes que son el Falcon X y el Falcon Heavy, tienen la oportunidad de retornar a Tierra gran parte de lo que es el sistema de propulsión del satélite, del cohete. Entonces, eso hace que disminuyan los costos hasta en 40-50%. Otra cosa interesante también es el hecho de que ellos pueden tener muchos satélites juntos. Interesante que el Starlink no utiliza ondas electromagnéticas para comunicación entre satélites, sino que son comunicaciones vía láser. Y eso hace que la parte del sistema de comunicación entre satélites sea mucho menos costosa. Es otro aspecto interesante a tener en cuenta. Y finalmente el tema que él ha podido poner al precio del público, de lo que supe hace unos 3 meses más o menos que leí algo, en Canadá, en México y en Estados Unidos, el costo de instalación está alrededor de los $500 y la mensualidad es de $100. Obviamente hay que esperarse, solo hay ciertas horas del día en la que hay conectividad porque sabemos que los satélites están girando ahí, pero más o menos para personas que a lo mejor no tienen acceso a internet, tal vez pagar $100 y principalmente en estos países que son más desarrollados tal vez no sea tan complicado. Entonces definitivamente el tema de costos y el desarrollo tecnológico que va de la mano ha permitido que esta disminución de los costos haga que este tipo de tecnología sea una realidad. Perfecto, muchas gracias, Henry. No te me vayas, que hay una pregunta para ti de nuestro público. La pregunta es, ¿cuál es la visión o desarrollo del blockchain con las criptomonedas en el 5G o 6G, dado que en la actualidad estas prácticas consumen muchos recursos energéticos? Bueno, el tema del blockchain no es mi especialidad, voy a ser sincero, pero la verdad es que hay, de hecho, justo hablando de Elon Musk, recientemente Tesla era una de las empresas que era conocidas por aceptar cobros utilizando criptomonedas. Pero desafortunadamente Elon Musk dijo que no iba a aceptar más este tipo de cobros. Entonces esto hizo que el poder adquisitivo con este tipo de criptomonedas disminuya. Entonces, si bien lo que menciona la persona que hace la consulta, el recurso computacional para poder tener acceso a este tipo de criptomonedas es bastante alto en la actualidad. De hecho, hay gente que se dedica a estar minando, ¿no es cierto?, para generar cada vez más cantidad de bitcoins, por ejemplo. Pero todavía no es algo que podamos hacerlo todos en computadores normales. Entonces, ahí viene el tema de qué tipo de computadores vamos a tener acceso en un futuro. ¿Será que sin duda vamos a tener acceso a computadores mucho más poderosos? Ya escuché que dicen que dentro de los 3 próximos años es muy posible de que, no recuerdo qué empresa era, pero que ya tengamos acceso a un computador personal con tecnología de computación cuántica. Entonces, obviamente, por economías de escala, si es que esto se acelera, los precios de este tipo de dispositivos van a tender a disminuir. Y si es que ya tenemos acceso a estos procesadores con altas capacidades, entonces es posible que las criptomonedas empiecen a tener mucha más fuerza en el futuro. Yo creo que es como ciertas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la doctora Paredes mencionaba el OFDM, y el OFDM se ha explotado muchísimo en lo que es el 4G, en lo que es el Wi-Fi, pero esta tecnología es de los 60s. Y resulta que ahora es cuando le estamos realmente sacando provecho. Puede ser también que con las criptomonedas ocurra algo parecido. Todavía esto es un paradigma, ¿no es cierto? Todavía no sabemos bien qué va a suceder de acuerdo al costo computacional que esto implica, pero a lo mejor en el futuro, cuando ya tengamos acceso a computadores con mayor capacidad de procesamiento, sin duda que vamos a poderlos utilizar todos. Muchísimas gracias. No sé si algún panelista más quiera contribuir a una respuesta a esa pregunta. ¿No? Bien,
Yo tengo otra pregunta que realizar también, inspirado en las presentaciones y sobre todo en la que presentó Henry, ¿no? De que hablaba de que 6G, más allá de los indicadores tecnológicos, de velocidad, de número de dispositivos conectados, etcétera, está el tema del ser humano. Y desde esa perspectiva, yo me cuestiono, viendo todos los avances que se proponen, es si estos desarrollos tecnológicos para países en vías de desarrollo y para poblaciones que al día de hoy no tienen la capacidad de tener acceso a los recursos que contamos en el día de hoy, si más bien todos estos desarrollos no irán causando que esta brecha tecnológica más bien vaya creciendo y si bien es cierto, podría mejorar la calidad de vida de ciertos sectores de la población y de ciertos países, pues otros más bien se queden relegados y esa brecha sea todavía más difícil de lograr cubrir con un puente, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. Nuevamente, el que la quiera contestar, adelante. Bueno, si me permiten, creo que es importante que, si bien este tipo de desarrollos tecnológicos van de la mano muchas veces de los operadores, ¿no es cierto? Porque hay muchos temas comerciales de por medio y hay que ser sinceros, la tecnología cuesta, el 5G ahora es carísimo. De hecho, por eso las primeras versiones del 5G tienen una versión NSA que se llama, que es Non-Standalone, que es el 5G que se está desplegando en la actualidad no es un 5G puro. Es un 5G donde la última milla nada más es 5G y el resto del core de la red es 4G. Y eso, de cierto modo, ha permitido que abarate los costos de implementación. En un par de años ya tendremos la versión standalone, que básicamente es un 5G puro. Pero no deja de ser una tecnología cara. ¿Por qué? Porque muchos países alrededor del mundo no la están implementando todavía. El caso del Ecuador. En el Ecuador, teóricamente, en el 2019 íbamos a tener licitaciones para 5G, pero todo quedó en una utopía, ¿no es cierto? Y la idea es de que para que estas tecnologías no agranden la brecha, como usted menciona, Carlos, debemos hacer que este tipo de tecnologías puedan ser asequibles a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo posible. Es algo parecido al tema de la vacuna. No sirve de nada que nos estemos vacunando de 1000 en 1000, porque sabemos que las vacunas más o menos nos dan inmunidad de 6 a 8 meses, algo que leía en el comercio. Pero ¿qué ocurre si es que las vacunas se demoran mucho tiempo en ser implementadas? La pandemia va a continuar. Misma cosa ocurre con las tecnologías. Si no hay alguna forma en que demos acceso a este tipo de tecnologías a la mayor parte de la población, definitivamente esto va a ser solamente un privilegio para ciertos sectores sociales. Entonces, es fundamental de que todos los organismos trabajen de alguna forma para garantizar acceso a estas telecomunicaciones. No solamente los gobiernos deben estar interesados en que lleguen nuevos operadores de telecomunicaciones y que desplieguen el 5G. Sin duda, aquí en la siguiente subasta van a venir los operadores, van a tener espectro 5G y van a desplegarlo en las principales ciudades del país. Pero la idea es que eso no suceda. Yo creo que un caso bastante interesante es el caso de Chile. En Chile cobran muy poco por el espectro radioeléctrico, pero en cambio les exigen a los operadores que exista cobertura en prácticamente el 100% del país. Entonces, obviamente, el espectro que puede llegar a costar miles de millones de dólares, le dicen, ok, ¿sabes qué? Te voy a cobrar unos 5 millones de dólares posiblemente, pero esos 955 millones de dólares que te estoy ahorrando, tienes que invertirlos en infraestructura. Entonces, ya no solamente depende de los técnicos, de los investigadores, sino que los gobiernos y organismos multilaterales, como por ejemplo Organización de Naciones Unidas, Unión Internacional de Telecomunicaciones, tienen que establecer directrices importantes para que esta brecha no se siga agrandando, como usted menciona, Carlos. Muchas gracias, Henry. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, otra pregunta. Hola, Sí, Boris, adelante. Iba a complementar lo que dijo Henry.
Lamentablemente, pienso que va a ser muy difícil cambiar esta dirección, este rumbo, ¿no? O sea, todos queremos acortar la brecha digital, urbano-rural y otro tipo de brechas que existen en el tema de la tecnología de información, pero conociendo un poco más en detalle cómo se están manejando las cosas en los órganos reguladores más importantes a nivel mundial, como por ejemplo la FCC. O sea, el tema de la regulación del espectro no se basa, no tiene como prioridad el tema social, sino más que nada el tema económico, lamentablemente. O sea, para aprobar una reestructuración de la regulación espectral, se están basando en la justificación económica de tal requerimiento. O sea, no están viendo el tema social primero, sino que están viendo primero el tema económico. Y esa es lamentablemente la situación, pienso yo, espero que no sea finalmente así, pero de lo que yo conozco, los grandes cambios que se pretenden dar en la gestión regulatoria están visualizando como primer tema importante el tema económico. Entonces, por ejemplo, el caso de la compartición del espectro amerita un cambio de paradigma en la regulación del espectro. Y no se ha dado justamente porque no se ha observado el caso económico, una justificación económica. Porque la tecnología supuestamente ya está definida. Entonces, ¿pero por qué no se ha hecho? Porque no ha habido un sustento suficiente desde el punto de vista económico que lleve a los reguladores, por ejemplo, FCC, a tomar la decisión de hacer el cambio. Perfecto, Boris. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere opinar algo. Les recuerdo también a los asistentes que pueden poner sus preguntas en el chat, ¿no? Mientras tanto, salvo que otro panelista quiera opinar, voy a plantear una pregunta adicional. Y esta tiene que ver con lo que escuchamos muchas veces en redes sociales y que posiblemente en nuestros círculos de amistades lo hemos visto y hemos tenido que opinar. E inclusive a veces se formulan teorías conspiratorias, ¿no? En relación a tecnologías como la 5G, ¿verdad? En cuanto a la afectación de la salud humana. Y, por ejemplo, al ver una futura aplicación de la tecnología 6G, de esta que nos mostraba de cómo cargar un celular apenas yo llego a la habitación donde estoy rodeado de antenas y por lo tanto, de señales electromagnéticas. Entonces, ¿cómo podemos desmitificar eso? Nuevamente, a veces aquí al Sembrando Ideas se conectan personas que no necesariamente son del área, en este caso no necesariamente conocen de telecomunicaciones, pero obviamente sí se cuestionan estos problemas. Entonces, de manera no totalmente técnica, podríamos nosotros ayudar a esclarecer esa inquietud que a veces encontramos en la sociedad. Si me permiten responder. Claro, Cecilia, adelante. Bueno, yo creo que una forma de evitar estas teorías conspirativas es informarse no solamente por las redes sociales, ¿no? Actualmente la forma de comunicación o que las personas se informan es a través de las redes sociales. Lo hablo por casos muy, muy cercanos, ¿no? Donde uno, por más que intente explicar, pues si no lo vieron en las redes sociales, es muy difícil que nos crean desde un punto de vista técnico. Entonces yo creo que ahí hay un compromiso de todas las personas que trabajamos en el área de telecomunicaciones para explicar de la mejor manera que en las comunicaciones inalámbricas tenemos dos tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las no ionizantes pues no afectan la salud y es en estas tipos de comunicaciones donde se llevan a cabo todas las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, tenemos las comunicaciones que se llevan a cabo en el espectro no ionizante, donde esas sí tienen una afectación a la salud, donde están los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Esa es la principal
forma de que las personas pues puedan ver que no es un peligro para la salud, porque las comunicaciones del 5G no se llevan a cabo en estas bandas de frecuencias no ionizantes. Ahí yo creo que es el compromiso de todas las personas que estamos en el área de explicar de la manera más sencilla y evitando pues que esto se propague en las redes sociales, que es donde vemos este tipo de cosas. Justo con lo de la pandemia, pues hubo una teoría conspirativa que decían que el 5G y el coronavirus estaban muy asociados. Había una estadística me parece que fue de agosto o de septiembre, déjeme reviso, de abril del año 2020, donde varias torres de telefonía en Reino Unido, Holanda y otros países fueron afectados porque la mayoría creyó que el 5G en estos países pues tenía que ver con el coronavirus. Y todo esto pues se da con la mala información y las teorías conspirativas en las redes sociales, ¿no? Se veía las estadísticas que las búsquedas en las redes sociales eran de estos temas del 5G y el coronavirus, por ejemplo, que sabemos que eso no es cierto porque el coronavirus no se propaga por las ondas electromagnéticas. Eso nada más. No sé si alguien más desea acotar. ¿Algún otro panelista que quiera acotar sobre ese tema? Bueno, si no, sí, adelante, Boris. Sí, a ver. Sí, en este tema controversial, ¿no? No es fácil cambiar la mente de las personas que creen en este tipo de conspiraciones, ¿no? El tema conspirativo creo que es una tendencia que se está observando en la sociedad, que va más allá del tema 5G, ¿no? Sino que la gente que tiende a ser conspirativa creen más de un tipo de conspiración, más allá de 5G. Porque, bueno, han habido situaciones en el pasado que han desviado el tema hacia esta problemática, ¿no? Pero en cuanto a la radiación de los sistemas celulares, pues podría decir al respecto que el Arcotel se dedica a hacer mediciones regularmente de la radiación no ionizante. Entonces se preocupa de medir que las radiaciones celulares, sobre todo, que son las más que existen en mayor cantidad, estén por debajo de los límites aceptables, por ejemplo. Otro asunto importante que podríamos decirle a la ciudadanía es que como profesionales de las telecomunicaciones, en mi caso yo llevo ya en el tema de comunicaciones inalámbricas, vengo dictando el curso inalámbrica desde el año 1997 y trabajando en el tema de las telecomunicaciones más o menos de la misma época y pues usando celulares también desde la misma época. Estamos hablando ya casi de 30 años, 25 años. Y mucha gente que conozco, al igual que yo, ha usado celulares, ha trabajado con celulares, ha trabajado en los operadores celulares, y podemos ver que mucha gente sigue viva, ¿no? Que no se ha muerto de cáncer, como dicen las teorías conspirativas, por ejemplo. Entonces, hay evidencia que demuestra que no es verdad. Más allá de lo que dice la ciencia dice que no hace daño, ¿no? O sea, no hay una evidencia contundente que indique aquello, ¿no? O sea, la ciencia dice que no hace daño. Y por lo tanto, este despliegue de redes existe a nivel mundial, ¿no? O sea, la conspiración va en contra de la ciencia. Entonces, hace poner en duda lo que la ciencia establece. La ciencia dice que no. Muchísimas gracias, Boris. Sí. Vamos a dar paso. Perdón. Querías decir. Ya. No, gracias. Ya, discúlpame. Vamos a dar paso a nuestra última pregunta de la tarde de hoy. Es una pregunta también relacionada a estas tecnologías de redes de 5G. Si sería posible que los usuarios puedan usar un hotspot móvil en su teléfono 5G y así compartir su red con dispositivos fabricados para 3G o 4G, ¿no? Y junto a esta pregunta también va asociado el qué se podría hacer para que los usuarios no tengan que adquirir nuevos dispositivos, entendiéndose que tengo dispositivos 3G o 4G y la red con la que puedo tener servicio es una red 5G. No sé si alguno de si ustedes me quiera permiten, comentar. tal vez. Sí, adelante, claro. A ver, en la actualidad ya tenemos esa opción de que nuestros teléfonos celulares sirven como hotspot, se conectan a la red 4G, 3G y comparten datos con otras personas. Desafortunadamente, nuestros teléfonos en la actualidad están configurados de una forma que están transmitiendo y recibiendo con la estación radio base,
pero no pueden hacer lo mismo de forma continua con otro teléfono celular. Entonces, es por ese motivo de que opera como un hotspot utilizando la red Wi-Fi. Entonces, es la forma más barata, es la forma más eficiente y por suerte todos los dispositivos móviles tienen Wi-Fi. Entonces, yo creo que eso se va a mantener en el futuro. Así tengamos un 5G también, nuestro teléfono celular se conectará con la red 5G y seguirá siendo un hotspot, pero para otros teléfonos a través de la red de Wi-Fi. ¿Sí? Por este tema que les digo, es un tema un poco más técnico. Y con respecto a la segunda pregunta, desafortunadamente, con el teléfono que tenemos ahora, si es que lo compramos y no decía 5G, nadie nos salva. Vamos a tener que hacer la inversión y vamos a tener que comprar un teléfono que venga con 5G. Tal vez en el futuro, yo creo que es muy, muy importante algo que mencionaba Boris, es el hecho de que ahora tenemos radio definido por software. Y eso quiere decir que tal vez solamente en el futuro, realizando ciertas actualizaciones, nuestro teléfono celular ya va a ser capaz, a lo mejor un teléfono que compremos 5G, solamente con ciertas actualizaciones de software, ya va a ser posible que opere en redes 6G. Pero desafortunadamente ahora eso no ocurre. Entonces, si es que tengo un teléfono solo 4G y quiero conectarme al 5G, pues voy a tener que hacer el gasto y comprarme un teléfono 5G. Muchísimas gracias, Henry. Bien, con eso vamos a concluir nuestro espacio de Sembrando Ideas de este día de hoy. Quiero nuevamente agradecer a cada uno de nuestros 4 panelistas, a Boris Ramos, Cecilia Paredes, a Henry Carvajal y a María Antonieta Álvarez, así como a todos los asistentes que participaron el día de hoy. Este evento se ha grabado y lo pondremos disponible de manera pública.